El olor a papel antiguo y a pegamento de encuadernar era el único perfume que Sofía Castillo conocía como propio. A sus 22 años, sus dedos, delgados y manchados de tinta, se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo de Mindenesint, un volumen del siglo XVIII. El taller de restauración de su familia, un santuario de silencio y polvo en el corazón del bullicioso Miami, era su mundo entero. Aquí, entre páginas que narraban vidas de pasión, aventura y libertad, ella se sentía a la vez guardiana y prisionera. Cada libro que resucitaba era un espejo de la vida que no se atrevía a vivir, un susurro de emociones que solo experimentaba a través de la caligrafía de otros. Su propia historia se sentía como una página en blanco, esperando que una mano ajena escribiera su destino. Si quieres saber qué la obligará a romper ese silencio y arriesgarlo todo, asiste hasta el fin. Te invito a que te suscribas al canal y comentes desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Sofía Castillo era una criatura de sombras y susurros. Su belleza era del tipo que no exige atención, discreta como una violeta en un campo de orquídeas. Ojos grandes y melancólicos, un cabello oscuro que caía liso sobre sus hombros, y una postura que siempre parecía estar pidiendo disculpas por el espacio que ocupaba. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, una rutina monótona que servía como un bálsamo para la ansiedad que anidaba en su pecho. Vivía en la mansión familiar de Coral Gables, una reliquia de un esplendor pasado cuyas paredes agrietadas y muebles cubiertos de sábanas blancas eran un recordatorio constante de la decadencia de los Castillo. Su apellido era lo único de valor que les quedaba, y ella, sin saberlo del todo, se había convertido en la moneda de cambio para preservarlo. La virginidad de Sofía no era una elección nacida de la fe o el romanticismo, sino una estrategia de supervivencia familiar. Era el capital más preciado de los Castillo, un activo intangible preservado con un celo casi fanático. Desde muy joven, su madre le había inculcado la idea de que su pureza era su dote, el único tesoro que podía ofrecer a un hombre lo suficientemente rico como para salvarlos de la ruina. Esta noción había despojado a su cuerpo de cualquier sentido de pertenencia. No era suyo para explorar, para disfrutar o para entregar por amor. Era una pieza en un tablero de ajedrez, un lirio mantenido intacto en un invernadero, esperando ser vendido al mejor postor. Esta cosificación la había dejado con una profunda desconexión de su propia feminidad, un temor helado hacia la intimidad que confundía con virtud. Un vacío sordo se había instalado en el centro de su ser. Era una ausencia de color, de sonido, de sensación. Mientras Miami vibraba afuera con su música, su calor y su vida desbordante, el mundo de Sofía era monocromático y silencioso. Observaba a las parejas reír en las cafeterías, a los amigos caminar por la orilla de la playa, y sentía como si estuviera viendo una película en un idioma que no podía comprender. Los héroes y heroínas de sus libros sentían celos, furia, un deseo arrebatador. Ella, en cambio, sentía una calma perturbadora, la quietud del agua estancada. Se preguntaba a menudo si había nacido sin la capacidad de sentir, o si, por el contrario, la habían adiestrado tan bien para reprimir sus emociones que ya no recordaba cómo acceder a ellas. La presión familiar no era un grito, sino un murmullo constante, tan omnipresente como la humedad de Florida. Su padre, un hombre de orgullo frágil y modales impecables, gobernaba la casa con una autoridad silenciosa y manipuladora. Nunca levantaba la voz, pero su decepción era un arma afilada. Cada gesto de Sofía era evaluado, cada palabra medida. Su deber para con la familia era un mantra tácito que se repetía en las cenas silenciosas, en las miradas cargadas de significado de su madre, en la forma en que su padre hablaba del futuro como si fuera una transacción comercial ya cerrada. La mansión, con sus pasillos oscuros y su aire estancado, se sentía menos como un hogar y más como una jaula dorada, y ella era el pájaro en su interior, con las alas cuidadosamente recortadas. A veces, un anhelo feroz y desconocido se abría, paso a través de la apatía,
Ocurría en momentos inesperados, al restaurar una carta de amor escrita con una pasión desesperada, al sentir la calidez del sol en su piel durante los breves minutos que pasaba en el jardín descuidado, o al escuchar una melodía lejana que prometía un mundo de posibilidades. En esos instantes una chispa de rebelión se encendía en su interior. Se imaginaba a sí misma corriendo por la calle, subiendo a un autobús sin destino, sintiendo la lluvia en su rostro sin preocuparse por su apariencia. Era un deseo de ser anónima, de ser libre, de cometer un error que fuera enteramente suyo. Pero el pensamiento era tan aterrador como seductor, y siempre terminaba por extinguirlo, volviendo a la seguridad predecible de su taller. El final de su infancia autoimpuesta llegó una tarde de martes, no con un estruendo, sino con el sonido suave de su padre, aclarando la garganta en el umbral del taller. Sostenía un sobre color crema en la mano. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Era la confirmación de su futuro, el contrato de su venta. El matrimonio con un hombre mayor, un socio comercial de su padre al que apenas había visto, se había finalizado. La fecha estaba fijada. De repente, el aire del taller se volvió irrespirable. Las paredes se estrecharon a su alrededor y el olor a papel viejo ya no era reconfortante, sino el hedor de una tumba. La página en blanco de su vida estaba a punto de ser llenada, y la caligrafía no era la suya, era una sentencia. La mansión de Coral Gables era un mausoleo del esplendor perdido. Sus muros de estuco color coral, que en otro tiempo brillaban bajo el sol de Florida, ahora estaban manchados por la humedad y surcados por finas grietas, como las arrugas en el rostro de una belleza marchita. Dentro, el aire era espeso y olía a mojo y a cera de muebles rancia. Cada objeto, desde los pesados candelabros de bronce hasta los tapices descoloridos que narraban cacerías de nobles europeos, era un testigo mudo de una fortuna que se había evaporado como el rocío matutino. Para Sofía, la casa no era un hogar, sino un museo de su propia condena. Caminaba por sus pasillos en penumbra, con el cuidado de quien teme despertar a los fantasmas de un pasado más glorioso, un pasado que, irónicamente, la mantenía encadenada al presente. La rutina de Sofía era el andamiaje que sostenía su frágil existencia, una coreografía de movimientos silenciosos y predecibles. El día comenzaba con el débil sonido de la cafetera en la cocina, seguido de un desayuno con sus padres, donde el crujido de las tostadas era el único diálogo. Luego, su caminata al taller, siempre por la misma ruta, evitando las calles más concurridas donde la vida se derramaba en una cacofonía de risas y música que le resultaba ajena. Las horas transcurrían entre el olor del cuero y el susurro de las páginas, un trabajo que amaba pero que también servía como una forma de autoaislamiento. La cena era una repetición del desayuno, un ritual de silencios cargados y miradas que lo decían todo sin pronunciar palabra. Esta monotonía era su armadura y su celda, protegiéndola del mundo exterior al mismo tiempo que la asfixiaba lentamente. Su padre, Ricardo Castillo, gobernaba este reino de decadencia con una autoridad que no necesitaba de la voz. Su poder residía en su decepción. Un ceño fruncido, un suspiro prolongado o la forma en que pulía sus gemelos de plata eran suficientes para comunicar su desaprobación y recordar a Sofía el peso de su deber. Se movía por la casa como un espectro de un linaje superior, lamentando, en silencio, la vulgaridad del mundo moderno, y aferrándose a las apariencias como un náufrago a un trozo de madera. Sofía había aprendido a leer su lenguaje no verbal con una precisión dolorosa. Sabía que su amor por ella estaba intrínsecamente ligado a su utilidad, a su capacidad para convertirse en la llave que reabriría las puertas de la prosperidad. Para él ella no era una hija, sino la última inversión de la familia Castillo. Isabela, su madre, era la guardiana de las tradiciones y la ejecutora de la voluntad de su padre. Su afecto era una red de condiciones y expectativas. Se preocupaba por la palidez de la piel de Sofía, por la modestia de sus vestidos, por la discreción de su sonrisa. Cada uno de sus gestos era una lección sobre cómo debía comportarse una dama de su alcurnia,
incluso si esa alcurnia ya no tenía más valor que el de un recuerdo. Le hablaba del matrimonio no como una unión de amor, sino como el cumplimiento de un destino sagrado, un sacrificio necesario por el bien mayor de la familia. Sus manos, siempre frías, a menudo se posaban en el hombro de Sofía, no en un gesto de consuelo, sino de recordatorio, anclándola a un futuro que se sentía tan ajeno como la luna. La deuda familiar era una entidad palpable, un miembro más de la casa. Se sentaba a la mesa con ellos, dormía en las habitaciones vacías y susurraba en las conversaciones telefónicas que su padre mantenía a puerta cerrada. Sofía la sentía como un frío constante en la nuca, una presión invisible que le robaba el aire. Veía el pánico velado en los ojos de su madre cuando llegaba el correo y la forma en que su padre pasaba horas en su despacho, rodeado de montones de papeles que parecían estar devorándolo. Entendía, sin que nadie se lo dijera explícitamente, que su libertad tenía un precio exacto, una cifra con muchos ceros que solo un hombre podría pagar. Ella era la ofrenda para calmar a ese monstruo insaciable que amenazaba con devorar los últimos vestigios de su apellido. El hombre elegido para ser su salvador, y por ende su carcelero, era un socio comercial de su padre llamado Señor Morales. Sofía solo lo había visto en un par de ocasiones, pero su imagen estaba grabada en 1960 su mente con el ácido del pavor. Era un hombre de unos 50 años, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos pequeños y astutos, y unas manos gruesas que parecían capaces de aplastar cualquier cosa delicada. Su padre lo describía como un hombre práctico y respetable, pero Sofía solo podía percibir en él una crudeza depredadora, un aura de poder que no buscaba construir, sino poseer. La idea de que ese hombre tuviera derecho sobre su cuerpo, sobre su vida, era una náusea que subía por su garganta, un terror tan profundo que la paralizaba. Desde la ventana de su taller, Sofía contemplaba el vibrante tapiz de Miami. Veía los yates surcando las aguas turquesas de la bahía, las palmeras meciéndose al ritmo de una brisa cálida y la gente moviéndose con una libertad que le parecía casi obscena. Escuchaba los ritmos latinos que se escapaban de los autos, las risas que flotaban desde los cafés al aire libre, los sonidos de una ciudad que vivía y respiraba con una pasión desbordante. El grueso cristal de la ventana actuaba como una barrera infranqueable, separando su mundo silencioso y monocromático de aquel universo de color y vida. Se sentía como una espectadora de su propia existencia, atrapada detrás de un vidrio que distorsionaba la realidad y la mantenía a salvo, pero terriblemente sola, anhelando un solo toque de esa vitalidad que nunca podría alcanzar. La presión se materializó una tarde de jueves durante la primera prueba del vestido de novia. La modista, una mujer delgada con alfileres en los labios, la trataba como a una muñeca inerte, tirando y ajustando la pesada tela de satén. El vestido era una creación opulenta, un mar de encaje y perlas que se sentía como una armadura diseñada para inmovilizarla. Al mirarse en el espejo de cuerpo entero, no se reconoció. Vio a una extraña, una figura pálida y solemne cuya expresión de resignación era un eco de la de su madre, quien observaba desde un rincón con lágrimas de alivio en los ojos. El reflejo era una premonición, la imagen de la mujer en la que se convertiría, una posesión bellamente empaquetada, vacía de voluntad y despojada de sueños. El peso del vestido era el peso de su futuro. Una tarde, en un impulso que no supo explicar, Sofía cometió su primer acto de rebelión. En lugar de volver directamente a casa, se desvió de su camino y caminó hacia el pequeño parque junto a la bahía. Se sentó en un banco solitario y por primera vez en años se quitó los zapatos para sentir la hierba húmeda bajo sus pies. El sol de la tarde le calentaba el rostro y el olor salado del mar llenaba sus pulmones. Fue un momento robado, 15 minutos de libertad anónima que le pertenecían solo a ella. Observó a un niño volar una cometa, su risa ascendiendo hacia el cielo azul, y sintió una punzada de algo parecido a la esperanza, una chispa diminuta pero feroz que le recordaba que, bajo las capas de obediencia,
todavía existía una mujer que anhelaba volar. La chispa fue brutalmente extinguida esa misma noche. Durante la cena, su padre, después de un largo y calculado silencio, dejó su copa de vino sobre la mesa con un chasquido definitivo. Anunció, sin mirarla directamente, que había hablado con el señor Morales. La boda, originalmente planeada, para dentro de 6 meses, se adelantaría. La nueva fecha era en 4 semanas. El tiempo, que ya se sentía como un enemigo, de repente se había acelerado, convirtiéndose en una cuenta regresiva hacia su ejecución. El aire abandonó los pulmones de Sofía. Las paredes del comedor parecieron encogerse, el techo descender. La jaula dorada ya no era una amenaza lejana. Podía sentir el frío de sus barrotes cerrándose a su alrededor, y el sonido metálico de la cerradura al girar resonó en el silencio absoluto de su alma. El cambio llegó en la forma de un sedán, negro, tan silencioso y depredador como una pantera, que se deslizó por la modesta calle del taller de los Castillo con una arrogancia que parecía absorber la luz del sol. El vehículo, de un lujo obsceno para aquel barrio de fachadas descoloridas y jardines descuidados, se detuvo justo enfrente. Su motor no emitía un rugido, sino un zumbido bajo y contenido, una promesa de poder en reposo. Sofía, que observaba a través del polvoriento cristal del escaparate, sintió una opresión en el pecho, una premonición de que el mundo exterior, ese que tanto se había esforzado en ignorar, había venido a buscarla. El aire dentro del taller, normalmente tan familiar y reconfortante, de repente se sintió cargado de una electricidad extraña, como el momento de calma que precede a la tormenta más violenta. De la puerta trasera emergió una figura que no pertenecía a ese lugar. No era solo el traje a medida, de un color carbón tan oscuro que parecía devorar la luz, ni los zapatos italianos que brillaban con un lustre impecable sobre el asfalto agrietado. Era la forma en que se movía, con una economía de gestos deliberada y una confianza que rayaba en la insolencia. Su postura era erguida, sus hombros anchos, y caminaba hacia la puerta del taller no como un cliente, sino como un conquistador evaluando un nuevo territorio. Sofía retrocedió instintivamente un paso, buscando la sombra protectora de una estantería. Se sintió expuesta, como una criatura de la noche sorprendida por un reflector. Aquel hombre no era un simple visitante. Era una interrupción, una fuerza de la naturaleza a punto de irrumpir en su frágil ecosistema. El tintineo de la campanilla sobre la puerta sonó más agudo, casi alarmado, cuando él entró. El espacio, que siempre le había parecido amplio y lleno de historia, de repente se encogió, abrumado por su presencia. Trajo consigo un olor que no era de papel ni de cuero, sino algo caro y amaderado, un aroma a poder y a un mundo de acero y cristal muy lejano. Sus ojos, de un color oscuro e indescifrable, barrieron el taller con una rapidez analítica, deteniéndose en los lomos de los libros, en las herramientas sobre la mesa y, finalmente, en ella. Sofía sintió que esa mirada no solo la veía, sino que la catalogaba, la tasaba y la despojaba de sus defensas con una frialdad quirúrgica. Se aferró al borde de su mesa de trabajo, sus nudillos blancos contra la madera oscura, anclándose en su única realidad tangible. Alejandro Reyes era un hombre forjado, no nacido. Su rostro era una máscara de control impecable, con facciones afiladas que parecían talladas en granito y una mandíbula tensa que hablaba de una disciplina férrea. No había suavidad en él, ninguna línea que sugiriera una sonrisa fácil o una risa espontánea. Su cabello negro estaba cortado con una precisión militar, y en su muñeca brillaba un reloj cuyo valor probablemente superaba el de todo el contenido del taller. Pero lo más impactante eran sus ojos. Eran los ojos de un depredador, quietos y vigilantes, que no revelaban nada de su interior, pero parecían capaces de leer cada secreto, cada miedo y cada anhelo en el alma de quien se atreviera a sostenerle la mirada. Sofía no se atrevió. Bajó la vista hacia sus manos manchadas de tinta, sintiéndose inadecuada y transparente.
Rompió el silencio con una voz que era tan controlada como su apariencia, un barítono bajo y sin inflexiones que parecía resonar. En el polvo del aire. «Busco a la restauradora», dijo, y no fue una pregunta, sino una afirmación. Colocó sobre el mostrador un maletín de cuero que se abrió con un chasquido seco. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba un libro. Era un volumen antiguo, encuadernado en piel de becerro, pero su lomo estaba roto y sus páginas manchadas por la humedad y el tiempo. «Necesito que esto sea restaurado, a la perfección. El costo no es un problema», añadió, y la última frase fue pronunciada con un desdén que dejaba claro que el dinero, para él, era una herramienta, no una preocupación. Su tono era el de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que éstas fueran obedecidas sin cuestionamiento. Sofía, movida por un instinto profesional que superó momentáneamente su timidez, se acercó. Con manos temblorosas pero seguras, se puso unos guantes de algodón y levantó el libro con una reverencia que pareció sorprenderlo. Sus dedos recorrieron la piel agrietada, evaluaron el daño en las costuras y olieron la fragilidad del papel. Por un instante, olvidó al hombre que la observaba y se sumergió en su mundo. «El daño es profundo», susurró, más para sí misma que para él. «La estructura interna está comprometida. Requerirá un desmontaje completo». Su voz, aunque suave, era firme, la voz de una experta en su dominio. Al levantar la vista se encontró con que él la miraba de una forma nueva, con una chispa de curiosidad en el fondo de su fría indiferencia, como si no esperara encontrar tal competencia, en un ser tan frágil. Fue en ese instante que sus mundos colisionaron en un silencio cargado de electricidad. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron por un segundo, que se estiró hasta el infinito. Él ya no veía solo a una joven tímida y mal vestida. Vio la pasión en sus ojos oscuros, la dedicación en la forma en que sus dedos manchados de tinta trataban el objeto dañado con una ternura casi maternal. Vio una pureza de propósito que le era completamente ajena. Para Alejandro, todo era una transacción, un medio para un fin. Pero en la mirada de esa chica había algo más, algo antiguo y genuino que lo desarmó por una fracción de segundo. Fue una grieta minúscula en su armadura de cinismo, una fascinación inesperada por la autenticidad que ella emanaba sin esfuerzo. Sofía sintió el impacto de su escrutinio como un calor que se extendió desde su pecho hasta la punta de sus dedos. Ningún hombre la había mirado así jamás. La mirada de su padre era de evaluación, la del señor Morales de posesión, pero la de este extraño era diferente. Era una mirada que parecía querer desentrañarla, entender el mecanismo que la hacía funcionar. Se sintió a la vez aterrorizada y, para su propia sorpresa, viva. Por primera vez, alguien la veía no como un peón o un activo, sino como un enigma, un deseo desconocido y prohibido. El deseo de ser comprendida por esos ojos fríos floreció en su interior como una flor oscura y venenosa. El corazón le martilleaba en las sienes, un tambor salvaje rompiendo el silencio de su vida ordenada. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted para finalizar los términos», dijo él bruscamente, como si quisiera cortar la conexión que se había formado entre ellos. Dejó una tarjeta de presentación sobre el mostrador. El nombre impreso en relieve era Alejandro Reyes, el tiburón de Brickell. El nombre resonó en la mente de Sofía, un eco de las noticias financieras que su padre leía en voz alta con una mezcla de envidia y temor. Era una leyenda en Miami, un hombre que había construido un imperio tecnológico sobre las ruinas de sus competidores. Se dio la vuelta y salió del taller sin una palabra más, dejando tras de sí el libro dañado, la tarjeta y un silencio que ahora se sentía más pesado, más denso, que antes de su llegada. Sofía se quedó inmóvil mucho después de que el sonido del sedán se desvaneciera en la distancia. El aire todavía vibraba con su presencia y el olor de su colonia era un fantasma en el ambiente. Miró el libro sobre su mesa, un objeto que ahora parecía un vínculo, un contrato tácito entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Luego tomó la tarjeta. El cartón era grueso y frío al tacto. Alejandro Reyes. Su nombre era una promesa de peligro
y una tentación imposible. La monotonía de su existencia se había hecho añicos. Una puerta se había abierto a un universo de poder, frialdad y una intensidad que la aterraba y la atraía a partes iguales. Y supo con una certeza que le heló la sangre que al cruzar ese umbral ya no habría vuelta atrás. El trabajo en el libro de Alejandro Reyes se convirtió en un ritual íntimo y peligroso. Cada página que Sofía limpiaba, cada fibra de papel que reforzaba, se sentía como un acto de profanación y de descubrimiento. Era como si, al tocar las heridas del objeto, estuviera tocando las heridas del hombre. Se encontró a sí misma, trabajando hasta altas horas de la noche, no por la presión de un plazo, sino por un deseo inexplicable de permanecer conectada a él a través de ese tomo silencioso. El libro era un emisario de su mundo, un fragmento de su alma dejado en su custodia, y ella lo trataba con una devoción que la asustaba. Se preguntaba qué historias contenían esas páginas para él, qué recuerdos se escondían en las manchas, de humedad que ella borraba con tanto cuidado. Era una comunicación sin palabras, un diálogo a través del tiempo y la materia. Una semana después de su primera visita, él regresó. De nuevo, el sedán negro apareció en la calle como una aparición de otro universo. Sofía sintió que su corazón daba un vuelco doloroso, una mezcla de pánico y una anticipación electrizante que no sabía cómo manejar. Entró en el taller con la misma autoridad contenida, pero esta vez sus ojos la buscaron a ella primero, no al libro. Traía una excusa endeble sobre una especificación para el color del cuero del nuevo lomo, una decisión que fácilmente podría haberse comunicado a través de un correo electrónico. Ambos lo sabían. El pretexto era tan delgado como el papel de arroz, y esa falsedad compartida creó una nueva capa de intimidad entre ellos, un secreto silencioso que flotaba en el aire, polvoriento, cargado de una tensión casi insoportable. Se inclinó sobre la mesa de trabajo para examinar su progreso, y Sofía tuvo que contener la respiración. Estaba tan cerca que podía percibir el calor que emanaba de su cuerpo y el aroma sutil y caro de su piel, una mezcla de cítricos y madera que amenazaba con nublarle los sentidos. Él no la tocó, pero su proximidad era una caricia en sí misma, una invasión de su espacio personal que era a la vez aterradora y profundamente embriagadora. Sus dedos, largos y cuidados, rozaron el borde de una página que ella acababa de tratar. «Es usted meticulosa», dijo él, y su voz baja vibró a través de ella. No era un cumplido, sino una observación, una declaración de hechos que la hizo sentir más vista y expuesta que nunca en su vida. Los días que siguieron se convirtieron en una tortura de anticipación. Sofía se encontraba mirando hacia la calle a cada sonido de un motor, su cuerpo tenso en una espera constante. El taller, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como el escenario de un drama inminente. El mundo exterior, encarnado en la figura de Alejandro Reyes, había violado sus murallas. Durante una cena familiar, mientras su padre detallaba con satisfacción los planes de la boda y las virtudes del señor Morales, Sofía sintió una oleada de náuseas. Comparó la imagen de las manos gruesas y húmedas de su prometido con el recuerdo de los dedos elegantes de Alejandro cerca de los suyos. La diferencia era abismal. Una representaba la posesión burda, la otra un poder controlado que, por alguna razón perversa, anhelaba desatar. El dilema moral se instaló en su alma como una enfermedad. Cada pensamiento sobre Alejandro era una traición a su familia, que había sacrificado todo por ella, una traición a su deber, la única brújula que había guiado su vida, y una traición a la imagen de la mujer pura y obediente que todos esperaban que fuera. El deseo que él había despertado era una fuerza extraña y salvaje, algo que no podía controlar y que amenazaba con quemar los cimientos de su existencia. Se sentía sucia, culpable, pero bajo la culpa ardía una brasa de algo más, una furiosa y desesperada ansia de vivir. Por primera vez, se preguntaba si la virtud que le habían inculcado
no era más que una jaula diseñada para mantenerla dócil y sin valor propio. Alejandro volvió una tercera vez, esta vez sin pretexto alguno. Simplemente apareció en el umbral, al final del día, cuando la luz dorada de la tarde se filtraba a través del escaparate. Llevaba el traje sin corbata, con el cuello de la camisa abierto, y parecía cansado, menos formidable. Se quedó de pie, observándola terminar una costura delicada en el lomo del libro. No hablaron durante varios minutos. El silencio ya no era tenso, sino contemplativo, casi cómodo. Era como si ambos estuvieran cansados de sus respectivos papeles y encontraran en la quietud de ese taller un santuario temporal. Sofía sintió un impulso irracional de ofrecerle una taza de té, de aliviar la carga que parecía pesar sobre sus hombros, y la domesticidad de ese pensamiento la aterrorizó. «¿Por qué se esconde aquí?», preguntó él de repente, su voz más suave que de costumbre. La pregunta la tomó por sorpresa. No era sobre el libro ni sobre el trabajo, era sobre ella. Sofía levantó la vista de su labor, sus ojos encontrándose con los de él en la penumbra. «No me escondo», respondió ella, aunque la mentira le supo a ceniza en la boca. «Este es mi mundo». Alejandro dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. «No», dijo él, con una certeza que le erizó la piel. «Esto es una jaula. Hermosa. Sí, pero una jaula al fin y al cabo». Vio en sus ojos un destello de reconocimiento, como si él también conociera la naturaleza de las prisiones, visibles e invisibles. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Alejandro resonaban en su cabeza, una jaula. Nadie había definido su vida con tanta precisión brutal. Su familia la amaba, sí, pero su amor era una forma de posesión, un conjunto de expectativas que la asfixiaban. El señor Morales le ofrecía seguridad, pero era la seguridad de un objeto de valor guardado en una caja fuerte. Alejandro, consciente de su frialdad y su poder, era el único que parecía ver las barras invisibles que la rodeaban, y al nombrarlas, le había dado a ella el poder de verlas también. El deseo que sentía por él comenzó a transformarse en algo más complejo. Una fascinación por el hombre que había identificado su prisión, quizás porque él mismo vivía en una. A medida que el libro se acercaba a su restauración final, una sensación de pánico comenzó a crecer en Sofía. Una vez que el trabajo estuviera terminado, el único vínculo tangible entre ellos desaparecería. Él ya no tendría ninguna razón para volver. Esta idea le provocaba un vacío tan profundo que le costaba respirar. Se dio cuenta con un horror paralizante de que se había vuelto adicta a su presencia, a la tensión, a la sensación de estar viva que solo él le provocaba. Empezó a trabajar más despacio, a inventar complicaciones, a alargar el proceso, en un intento desesperado por prolongar su conexión. Estaba saboteando su propia profesionalidad, su único orgullo, por unos pocos momentos robados en presencia de un hombre que representaba todo lo que debía evitar. El día que terminó el Vicincensis libro, el taller se sintió mortalmente silencioso. El volumen restaurado descansaba sobre un paño de terciopelo, su cuero nutrido y brillante, su estructura sólida. Era perfecto, y su perfección era una sentencia de muerte para sus encuentros. Esperó todo el día, pero él no vino. En su lugar, llegó un mensajero para recoger el paquete y entregar un cheque por una suma que la dejó sin aliento. El dinero se sentía como un insulto, un pago frío por algo que se había vuelto intensamente personal. Sostuvo el cheque en su mano, el papel nítido y sin alma, y sintió una soledad más profunda que ninguna que hubiera conocido antes. La transacción había terminado. Había sido reducida, una vez más, a una simple proveedora de servicios. 2 días después, cuando casi había perdido toda esperanza, lo vio. Estaba esperándola fuera del taller cuando ella cerró por la noche. No estaba en su auto, sino apoyado contra la pared de ladrillos del edificio de enfrente, con las manos en los bolsillos, observándola. El corazón de Sofía se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza salvaje. Cruzó la calle,
moviéndose como en un sueño, su cuerpo actuando por una voluntad propia que su mente no podía controlar. La luz de la farola arrojaba largas sombras, creando un escenario íntimo en medio de la calle desierta. Se detuvo a unos pasos de él, sin saber qué decir, qué hacer. La atmósfera estaba cargada de todas las palabras que no se habían dicho en sus encuentros anteriores. «El libro está perfecto», dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era un murmullo grave en la quietud de la noche. «Demasiado perfecto. Ahora parece que no tiene historia». Sofía entendió lo que quería decir. Al borrar las cicatrices, quizás había borrado también una parte de su esencia. A veces, las cicatrices son lo que nos hace saber que hemos sobrevivido, susurró ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Él la miró fijamente, y en la oscuridad, su rostro parecía menos una máscara de control y más el de un hombre cansado de luchar. «Usted tiene muchas cicatrices, Sofía, pero las esconde también», afirmó él, y la forma en que su nombre salió de sus labios fue una caricia íntima y dolorosa. Dio un paso que eliminó la distancia entre ellos. Sofía no retrocedió. Podía sentir el calor de su pecho, oler el aroma de la noche en su ropa. Él levantó una mano lentamente, como si temiera asustarla. Sus dedos, que ella había imaginado tantas veces, rozaron su mejilla. El contacto fue como una descarga eléctrica, un fuego que recorrió cada nervio de su cuerpo. Era la primera vez que un hombre la tocaba con una ternura que no pedía nada a cambio, solo sentía. Cerró los ojos, entregándose a la sensación, a la abrumadora realidad de su toque. En ese gesto, todo su dilema se cristalizó, la seguridad sin alma de su futuro contra este momento de conexión pura y aterradora. «No te cases con él», dijo Alejandro, su voz un susurro ronco cerca de su oído. No era una orden, ni una súplica. Era una declaración que colgaba en el aire entre ellos, cargada de un peso imposible. La frase era una llave y una condena. Le ofrecía una salida a una jaula, pero la invitaba a entrar en otra, una mucho más incierta y peligrosa. El control que ella había luchado por mantener sobre su vida se estaba desmoronando bajo el peso de su toque y la intensidad de su mirada. Sabía que ceder a este hombre significaría perderse por completo, entregar la última pieza de sí misma que aún le pertenecía. Él no la besó. Se apartó lentamente, dejando su piel fría y anhelante donde sus dedos la habían tocado. La miró una última vez, una mirada larga e indescifrable que parecía prometer tanto destrucción como salvación. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó en la oscuridad, dejándola sola en la acera, temblando. Sofía se llevó la mano a la mejilla, el calor fantasma de su toque todavía ardiendo. La elección ya no era una idea abstracta. Se había convertido en una necesidad visceral. Podía volver a la mansión, a su deber, a la muerte en vida que le esperaba, o podía seguir al hombre que acababa de mostrarle lo que significaba sentirse viva, aunque fuera por un solo y devastador instante. El dilema ya no era entre el deber y el deseo. Se había transformado en una elección mucho más fundamental, entre la seguridad de una tumba y la aterradora libertad del abismo. Miró en la dirección en que Alejandro se había ido, hacia las luces brillantes del centro de la ciudad, un mundo que le era completamente ajeno. Luego se giró y miró hacia el camino que llevaba a la mansión silenciosa de Coral Gables. Por primera vez en su vida, Sofía Castillo se dio cuenta de que el camino que eligiera a partir de ese momento sería enteramente suyo, y el peso de esa libertad era tan abrumador como el más profundo de los anhelos. La noche siguiente, mientras se probaba el velo de novia que su madre había traído, una pieza antigua de encaje que olía a naftalina y a sueños muertos, Sofía tomó su decisión. Vio su reflejo en el espejo oscuro, una novia fantasma, una ofrenda sacrificial, y en los ojos de esa extraña vio una chispa de la mujer que había estado junto a Alejandro Reyes en la calle, una mujer que había sido tocada, que había sido vista, que había sido desafiada a vivir. Rompió el contacto visual con su reflejo, se arrancó el velo de la cabeza
y lo dejó caer al suelo como una piel muerta. La jaula había sido nombrada, y ahora ella sabía exactamente dónde estaba, la puerta. Solo necesitaba el coraje para atravesarla. El aire de la noche en Coral Gables era espeso y dulce, perfumado con el aroma de los jazmines y la decadencia. Sofía caminó a través de él como si se moviera bajo el agua. Cada paso, una rebelión, silenciosa contra la vida que se le había impuesto. No llevaba nada más que el sencillo vestido que vestía y la tarjeta de presentación de Alejandro Reyes, cuyo cartón rígido se sentía como un talismán en su mano sudorosa. El frío metálico del picaporte de la verja fue el primer toque de un mundo nuevo, un punto de no retorno. Dejó atrás la mansión dormida, un mausoleo de deberes y silencios, y se adentró en la oscuridad. No sabía exactamente qué iba a hacer o decir. Solo sabía que tenía que ir hacia él, el único hombre que había mirado más allá de su dote y había visto la jaula. Era un acto de fe ciega, un salto a un abismo que era preferible a la certeza de su tumba dorada. El taxi la depositó frente a un monolito de cristal y acero que arañaba el cielo nocturno de Brickell. El edificio era una declaración de poder tan frío, anónimo e impenetrable como el propio Alejandro. El vestíbulo, un vasto espacio de mármol blanco y arte minimalista, la hizo sentir pequeña y sucia, una reliquia de un mundo antiguo y polvoriento que había invadido un santuario de modernidad. El conserje la miró con una desconfianza apenas velada, pero el nombre de Alejandro Reyes fue una llave que abrió todas las puertas. El ascenso en el elevador fue un viaje silencioso y vertiginoso hacia un destino desconocido. Con cada piso que subía, sentía que se despojaba de una capa de la antigua Sofía, la chica obediente y temerosa. La mujer que llegó al ático era una extraña para sí misma, forjada en la desesperación de las últimas 24 horas. La puerta del Newsmoster Penthouse era una losa de madera oscura sin adornos. Por un momento, el pánico la paralizó. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué locura la había llevado hasta allí? Estaba a punto de darse la vuelta, de huir de regreso a la seguridad de su prisión, cuando la imagen del rostro complaciente del señor Morales y el peso del velo de novia sobre su cabeza la anclaron en su propósito. Levantó una mano temblorosa y golpeó. El sonido pareció una profanación en el silencio del pasillo. Los segundos se estiraron en una eternidad antes de que la puerta se abriera. Alejandro estaba allí, sin saco, con la camisa blanca remangada hasta los codos. Su cabello estaba ligeramente desordenado, y en sus ojos no había frialdad, sino una sorpresa desnuda que rápidamente fue reemplazada por una intensidad que le robó el aliento. Detrás de él, un ventanal gigantesco mostraba a Miami como una galaxia de luces a sus pies. No hubo palabras. Sofía abrió la boca para hablar, para explicar, para suplicar, pero solo un sollozo ahogado escapó de sus labios. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente se derramaron, trazando surcos calientes en sus mejillas frías. Eran lágrimas de miedo, de alivio, de una abrumadora sensación de haber quemado todos sus puentes. Su presencia, en su umbral rota y desesperada, era una confesión más elocuente que cualquier discurso. Alejandro no dijo nada. Su mirada recorrió su rostro, su vestido sencillo, sus manos apretadas en puños. No había juicio en sus ojos, solo una quietud, vigilante. Se hizo a un lado un gesto simple que era una invitación y una aceptación. Sofía entró, y el sonido de la puerta cerrándose a su espalda fue el cerrojo final de su vida anterior. Ya no había vuelta atrás. Estaba en su mundo ahora. El apartamento era un reflejo de su alma, vasto, impecable y terriblemente solitario. Muebles de diseño de líneas puras estaban dispuestos con una precisión matemática sobre suelos de mármol pulido. No había fotografías, ni libros a la vista, ni ningún objeto que delatara una vida personal. Era un espacio diseñado para impresionar, no para ser habitado, y en el centro de todo, el ventanal panorámico dominaba la vista, mostrando la ciudad como un trofeo, un reino conquistado. Sofía se sintió como una mancha de color en un lienzo monocromático,
su desorden emocional, una afrenta a la calma controlada del lugar. Comprendió entonces que la jaula de Alejandro no estaba hecha de deberes familiares, sino de una soledad autoimpuesta, un aislamiento construido con muros de riqueza y poder. Era una fortaleza diseñada para mantener al mundo a raya, y ella acababa de violar sus defensas. «Me iba a casar en 4 semanas», susurró ella finalmente, la voz rota. Las palabras flotaron en el silencio del vasto salón. Se abrazó a sí misma, tratando de contener el temblor que la sacudía. No podía. Es como si me estuvieran enterrando viva. Cada día, un poco más de tierra sobre mí. Levantó la vista hacia él, sus ojos suplicantes. Usted fue el único que lo vio, que vio las barras. No estaba pidiendo ayuda, no explícitamente. Estaba confesando su verdad más profunda al único hombre que creía que podría entenderla. Estaba entregándole la llave de su alma rota, sin saber si la usaría para liberarla o para encerrarla de forma más permanente. Era el mayor riesgo de su vida, una apuesta total en un hombre que era un completo enigma, un depredador con ojos de ángel caído. Alejandro no se movió. Permaneció junto a la puerta, observándola con una intensidad que parecía desnudarla. Por primera vez, Sofía vio una grieta en su fachada de control. Vio la sombra de una vieja herida en sus ojos, un eco de un dolor que reconoció como propio. «Todos vivimos en jaulas, Sofía», dijo él. Su voz un murmullo grave que vibró en el aire. Algunas están hechas de las expectativas de otros. Otras, las peores, las construimos nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, para mantener a salvo lo poco que nos queda. Caminó hacia el ventanal dándole la espalda. «Construí todo. Esto», dijo abarcando la ciudad con un gesto, «para que nadie pudiera volver a quitarme nada, para tener el control, pero el control es la jaula más solitaria de todas». Su confesión fue un regalo inesperado, un fragmento de su alma ofrecido a cambio de la de ella. Se giró lentamente y la miró. La distancia entre ellos ya no era un vacío, sino un puente tendido sobre un abismo de soledad compartida. Cruzó el salón, sus pasos silenciosos sobre el mármol, cada movimiento deliberado y lleno de una intención que hizo que el corazón de Sofía martilleara contra sus costillas. No se detuvo hasta que estuvo tan cerca que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. El mundo exterior desapareció, reducido a las luces borrosas de la ciudad detrás de él. Solo existían ellos dos en ese universo suspendido en el cielo. Levantó una mano y con el dorso de sus dedos acarició la línea de su mandíbula, limpiando el rastro de una lágrima. El contacto fue fuego y hielo, una corriente eléctrica que la hizo estremecerse de pies a cabeza, despertando cada nervio dormido de su cuerpo. «Has venido a mí para que te salve», susurró él, y no era una pregunta. «¿Pero quién me salvará a mí de ti?». Antes de que ella pudiera procesar sus palabras, él bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni exploratorio. Fue una colisión, una toma de posesión desesperada y hambrienta. Sus labios eran firmes y exigentes, y el beso sabía a whisky, a soledad y a una necesidad tan profunda que la asustó. Por un instante, el pánico la invadió, el instinto de toda una vida de represión gritándole que huyera. Pero entonces, una ola de puro sentimiento la ahogó. El deseo, la liberación, la abrumadora sensación de ser por primera vez completamente querida. Dejó de luchar y se entregó, devolviendo el beso con una ferocidad que no sabía que poseía, aferrándose a él como si fuera el único punto de anclaje en un mundo que se desmoronaba. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con la frente apoyada en la del otro. Las luces de la ciudad giraban a su alrededor. En el silencio que siguió, algo fundamental se había reconfigurado. Sofía había cometido el acto de transgresión supremo, entregando no solo su cuerpo sino su voluntad al hombre más peligroso que había conocido. Y Alejandro, el hombre que lo controlaba todo, había perdido el control de la manera más espectacular, permitiendo que una extraña frágil derribara sus muros con nada más que su honestidad rota. No se habían dicho promesas,
No se habían firmado contratos, pero en ese beso, en esa rendición mutua, habían sellado un pacto mucho más íntimo y vinculante. Habían cambiado una jaula por otra, pero esta vez, por primera vez, quizás no estarían solos en ella. El amanecer se filtró por el ventanal como un juez implacable, su luz fría y gris, despojando a la noche de sus sombras y de su magia. El calor del beso se había disipado, dejando un silencio incómodo y resonante. Sofía se sentía desnuda, no físicamente, sino emocionalmente, expuesta bajo la mirada de Alejandro, que se había vuelto distante, calculadora. Él se había apartado, irguiéndose en toda su altura, y la armadura de control que ella había visto resquebrajarse volvía a sellarse pieza por pieza. Ya no era el hombre vulnerable que había confesado su soledad. Era de nuevo el tiburón de Brickell, evaluando una situación imprevista, un activo volátil que necesitaba ser gestionado. El abismo entre ellos, que por un instante había sido un puente, volvía a ser una brecha insalvable, y Sofía sintió el frío de la soledad más intensamente que nunca, incluso estando a solo unos metros de él. La reacción de Alejandro no fue de ternura, sino de eficiencia. Sacó su teléfono, sus pulgares moviéndose con una rapidez desapasionada sobre la pantalla. No la miró mientras hablaba con una voz baja y autoritaria, dando órdenes para preparar un apartamento, para asegurar su discreción, para gestionar su existencia como si fuera una fusión corporativa hostil. Para Sofía, cada palabra era una bofetada. Había huido de una jaula donde era una moneda de cambio solo para descubrir que en este nuevo mundo también era un problema que requería una solución logística. Esperaba en una parte ingenua de su corazón un gesto de consuelo, una palabra de seguridad. En su lugar, recibió la prueba definitiva de que para Alejandro Reyes, todo, incluso un alma rota que se presenta en su puerta, era una transacción. Fue conducida fuera del penthouse por un asistente silencioso, sin que Alejandro le dirigiera una última mirada. El nuevo apartamento era otra jaula, aunque una con vistas espectaculares y muebles de diseño. Estaba en un edificio anónimo y lujoso, un escondite perfecto que gritaba aislamiento. El silencio aquí era diferente al del taller. No era pacífico, sino estéril, el silencio de un espacio sin vida y sin historia. Sofía deambuló por las habitaciones como un fantasma, tocando las superficies frías de mármol y cristal. No había nada de ella en ese lugar, nada que pudiera llamar suyo. La libertad que había anhelado se sentía ahora como un destierro. Había quemado su vida anterior por un beso, por un momento de conexión que ahora parecía un sueño febril. Se sentó en el borde de una cama inmaculada y la enormidad de su acto la aplastó. Estaba completamente sola, suspendida a 40 pisos sobre una ciudad que no conocía, prisionera de la fría generosidad de un hombre que era un extraño. La llamada de su padre llegó al tercer día. No hubo gritos ni recriminaciones dramáticas, solo un frío cortante que helaba más que cualquier furia. Su voz, a través del teléfono que un asistente de Alejandro le había proporcionado, era la de un juez dictando sentencia. Le informó con una calma aterradora que había deshonrado el apellido Castillo, que había destruido la última oportunidad de la familia y que, para ellos, ella ya no existía. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su vida pasada. Sofía escuchó en silencio, incapaz de articular una defensa. No había nada que decir. Él colgó sin despedirse, y el pitido final de la llamada fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La hija obediente, la restauradora silenciosa, había muerto. En su lugar solo quedaba una traidora, una paria. El dolor fue tan agudo que le robó el aire. Si la llamada de su padre fue una ejecución, la de su madre fue una tortura. Isabela no la llamó para condenarla, sino para llorar. Sus sollozos, entrecortados y llenos de una genuina angustia, eran un arma mucho más eficaz que la ira de su padre. Le habló del sacrificio, de la decepción, de cómo su egoísmo había condenado a todos. Sofía se sintió como un monstruo, la artífice de la ruina de las únicas personas que, a su manera retorcida, la habían amado.
La culpa la inundó, una marea negra y espesa que amenazaba con ahogarla. Se vio a sí misma como una niña egoísta que había destrozado un delicado ecosistema familiar por un impulso, por la caricia de un extraño. Colgó el teléfono sintiéndose sucia, rota y profundamente malvada. La imagen de la pureza que su madre había cultivado con tanto esmero yacía hecha añicos a sus pies, y ella misma había sido quien la había pisoteado. Los días siguientes se fundieron en una neblina de culpa y arrepentimiento. Sofía apenas comía, apenas dormía. El lujoso apartamento se convirtió en una celda de tortura psicológica. La vista panorámica de la ciudad, que al principio parecía una promesa, ahora se burlaba de ella, un recordatorio constante del mundo vibrante del que estaba excluida. Se preguntaba obsesivamente si había cometido el error más grande de su vida. El recuerdo del beso de Alejandro se había agriado, contaminado por las consecuencias. ¿Era eso el deseo? ¿Una llamarada momentánea que dejaba tras de sí solo cenizas y destrucción? Se sentía como uno de sus libros antiguos, desmembrada y rota, con la estructura interna comprometida y sin nadie que supiera cómo volver a unir las piezas. El silencio se llenó de voces acusadoras, las de sus padres y la suya propia, la más cruel de todas. Pero en el fondo de ese abismo de desesperación, algo nuevo comenzó a germinar. Era una sensación extraña, una brasa que se negaba a extinguirse, bajo el peso de la culpa. Un día, mientras miraba su pálido reflejo en el cristal del ventanal, se dio cuenta de una verdad fundamental. El dolor que sentía era enteramente suyo. No era el dolor heredado de su familia, ni el deber impuesto por su padre. Era el resultado directo de su propia elección. Por primera vez en su vida, era la única dueña de sus consecuencias. Esta realización fue aterradora, pero también extrañamente liberadora. El acto de rebelión no había sido solo un impulso, había sido una declaración de existencia. Aunque estuviera destrozada y sola, estaba más viva que nunca. Una fuerza desconocida forjada en el fuego de su transgresión comenzó a solidificarse en el centro de su ser. Mientras tanto, en su ático en la cima del mundo, Alejandro Reyes descubrió que el control era una ilusión. Había extirpado a Sofía de su vida con la precisión de un cirujano, instalándola en un lugar seguro y manejable, pero no podía extirpar su recuerdo. Su presencia fantasmal impregnaba cada rincón de su hogar estéril. Veía su rostro asustado en el reflejo del mármol. Olía el aroma a papel viejo y a lágrimas en el aire acondicionado. Sentía el eco de su beso en sus propios labios. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad renovada, encadenando reuniones y cerrando tratos, pero la quietud de la noche siempre la traía de vuelta. La soledad, que durante años había sido su compañera y su escudo, ahora se sentía como un castigo, un vacío con la forma exacta de la chica que había irrumpido en su fortaleza. La vulnerabilidad de Sofía lo había desarmado, pero era su fuerza silenciosa lo que ahora lo atormentaba. La forma en que lo había mirado, no como a un salvador, sino como a un igual en el sufrimiento, había abierto una herida que él creía cicatrizada hacía mucho tiempo. Ella había visto la jaula alrededor de su corazón, y al hacerlo, la había hecho visible para él también. Se encontró de pie frente al ventanal, noche tras noche, no mirando la ciudad que había conquistado, sino buscando el edificio donde la había escondido. El deseo que sentía por ella era más que físico. Era un anhelo por la autenticidad que ella representaba, una sed de la pureza emocional que él se había negado a sí mismo durante toda su vida adulta. Se había protegido del caos de los sentimientos, solo para descubrir que el orden perfecto era una forma de muerte. Así, ambos sufrían en sus prisiones separadas, unidos y a la vez divididos por el recuerdo de un único beso. Sofía, en su jaula dorada, luchaba por encontrarle sentido a su nueva y aterradora libertad, el miedo a la destrucción en guerra con una incipiente sensación de poder personal. Alejandro, en su fortaleza de cristal, se enfrentaba al fantasma, de una conexión que amenazaba con demoler el imperio de control que había construido para sobrevivir.
El alejamiento, pensado por él como una medida de contención, se había convertido en un catalizador. Había creado un espacio donde el deseo podía fermentar en obsesión y la culpa en determinación. La distancia física entre ellos solo servía para aumentar la tensión de un hilo invisible que los ataba con una fuerza que ninguno de los dos podía prever, ni estaba preparado para manejar. Pasaron 3 semanas, o quizás fueron 3 siglos. Sofía midió el tiempo no en días, sino en los ciclos de culpa y resolución que se libraban dentro de las paredes de su jaula de cristal. Una mañana se despertó con una claridad tan afilada como un bisturí de restauración. El dolor no se había ido, pero se había asentado, convirtiéndose no en un ancla, sino en un lastre que podía elegir soltar. Se vistió con una sencillez deliberada, ignorando la ropa de diseñador que aparecía mágicamente en el closet, y salió del edificio por primera vez. No huyó. Caminó con un propósito firme a través del calor húmedo de Miami, un viaje de regreso no a un hogar, sino a sí misma. Regresó al único lugar donde su nombre no era una mercancía ni una vergüenza. El taller polvoriento y silencioso que guardaba los restos de la mujer que había sido y la promesa de la que podría llegar a ser. El olor la golpeó primero. La fragancia familiar y reconfortante del papel viejo, el cuero y el pegamento. Era el perfume de su verdadera identidad. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas sucias, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como esporas de recuerdos. Todo estaba como lo había dejado, cubierto por una fina capa de abandono. Sus herramientas yacían sobre la mesa de trabajo, esperando unas manos que las guiaran. Sofía pasó los dedos sobre la superficie de madera, sintiendo los surcos y las cicatrices dejadas por décadas de trabajo, primero de su abuelo, luego de su padre, y finalmente de ella. Este lugar ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un santuario profanado al que había regresado para reclamarlo. Aquí, rodeada por las historias de otros, finalmente se sintió lista para empezar a considerar la suya propia, una página en blanco que ya no le aterraba. Estaba limpiando el polvo de un lomo de cuero cuando una sombra oscureció el umbral. Su corazón no saltó con pánico, sino que se asentó con una calma fatalista. Sabía que era él. Alejandro Reyes estaba de pie en la puerta, no como un conquistador, sino como un fantasma atraído a un lugar sagrado. Vestía un traje impecable, pero parecía fuera de lugar. Su poder y su riqueza inútiles en este reino de silencio y tiempo. Sus ojos la encontraron a través de la penumbra, y por primera vez, Sofía no bajó la mirada. Lo sostuvo, y en la profundidad de su mirada oscura no encontró frialdad, sino un cansancio profundo, el reflejo de una soledad tan vasta como la suya. No había entrado en el taller. Permaneció en el límite entre su mundo y el de ella, esperando un permiso que sabía que no merecía. Él dio un paso adentro, el sonido de sus zapatos de cuero sobre el suelo de madera, una intrusión en el silencio. No hablaron. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los detalles que había ignorado en sus visitas anteriores. El desorden ordenado de las herramientas, la pila de libros esperando pacientemente su resurrección, la forma en que la luz atrapaba el perfil de Sofía, mientras ella permanecía inmóvil junto a su mesa. En su mano sostenía el libro que ella había restaurado, su primer y único vínculo. Lo extendió hacia ella, no como un pago o una devolución, sino como una ofrenda. Era un gesto de paz, una confesión silenciosa de que había profanado algo más que su vida. Había interrumpido su arte, su alma, y en ese silencio Sofía comprendió que él no había venido a reclamarla, sino a devolverse a sí misma. «Nunca quise encerrarte», dijo él finalmente, su voz un murmullo ronco que parecía costarle un esfuerzo inmenso. «Solo sé construir muros. Es lo único que me ha mantenido a salvo». Sofía tomó el libro de su mano, sus dedos rozando los suyos en un contacto que ya no quemaba con deseo, sino que transmitía una corriente de entendimiento mutuo. «Esta jaula», dijo, ella
su voz clara y firme mientras acariciaba el lomo del libro. Tenía mis raíces. La que usted me dio era solo un vacío con una vista hermosa. Levantó la vista hacia él sin rastro de lágrimas, solo una fuerza tranquila que lo desarmó por completo. No necesito que me salven, señor Reyes. Necesito mis herramientas. No era una acusación, sino la declaración de independencia más profunda que jamás había pronunciado. Él asintió lentamente, una aceptación total de su veredicto. Vio a la mujer que tenía delante, ya no una víctima ni un peón, sino la arquitecta de su propio rescate. La tensión entre ellos no se había disipado, pero se había transformado en algo nuevo, un respeto nacido de heridas compartidas. El NUM futuro era un manuscrito sin escribir, lleno de incertidumbre y posibilidades. No hubo promesas ni besos de despedida. Él simplemente la observó por un largo momento, grabando en su memoria la imagen de ella en su santuario, dueña de su espacio y de sí misma. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejándola no en la soledad, sino en una soledad elegida. Sofía se quedó de pie, sosteniendo el libro contra su pecho, el olor a papel viejo como una promesa. La puerta del taller estaba abierta, y afuera, el sol de Miami brillaba con una intensidad que ya no la cegaba.